El Real Madrid se llevó los 3 puntos frente al Atlético de Madrid en el derbi madrileño de esta jornada de liga. Los de Arbeloa consiguieron marcar 3 tantos en la noche de ayer frente al cuadro rojiblanco, que comenzó adelantándose en el primer tiempo con un gol de Lookman que le daba la victoria momentánea al descanso. Pero en el segundo tiempo llegó el festival con 4 tantos por parte de ambos conjuntos. Vini pondría el empate desde los 11 metros en el minuto 55 y un Federico Valverde que está haciendo una temporada espectacular anotó el segundo para los locales solo 3 minutos después, dándole la vuelta al marcador. El Madrid en principio estaba dominando el partido, pero en el minuto 66 Nahuel Molina se sacó un auténtico zapatazo para volver a poner el empate en el marcador. Y tan solo 6 minutos después, de nuevo Vinicius Junior, en una jugada clásica partiendo desde la izquierda y metiéndose hacia el medio, puso el balón dentro de la portería para poner el 3-2 definitivo. Sin duda, ambos conjuntos dieron un muy buen encuentro donde las ocasiones para ambos cuadros fueron constantes. Pero el Real Madrid destacó sobre todo por el planteamiento del partido, donde hizo sufrir a un Atlético de Madrid en la salida de balón con una presión muy alta, liderada por Federico Valverde, que volvió a hacer un encuentro increíble, demostrando el nivel del uruguayo de este último mes. Sin duda, fue un partido a la altura de lo que se esperaba, un duelo directo entre dos rivales y un Real Madrid que tenía ganas de revancha tras la derrota en el Metropolitano en la primera vuelta del Campeonato Nacional. Sin duda, el partido planteado por Arbeloa hizo sufrir mucho al cuadro dirigido por el Cholo Simeone, y la plantilla, que continúa en un estado de gracia, continuó con esa intensidad que les está caracterizando en estos últimos encuentros. De los jugadores a destacar por parte del conjunto blanco, Vinicius fue el que tuvo un encuentro de menos a más, ya que empezó un poco errático el 7 madridista, pero según avanzaron los minutos fue teniendo mayor importancia, no solo con los 2 goles de ayer, sino también con su impacto en el juego. Y esto que ya no es otra novedad en estos días, que es la importancia capital que tiene el canterano Thiago Pitarch para el esquema que plantea Arbeloa, que volvió a colocar al 45 como titular del conjunto del Bernabéu. Que además el jugador está haciendo una dupla espectacular con un Tchouaméni que sigue manteniendo el nivel en la faceta defensiva, a la que suma también su llegada a la frontal del área, desde donde intentó anotar en un par de ocasiones. Pero sin duda, para destacar a alguien, fue Federico Valverde, el futbolista que más intensidad puso en el campo. Parece que desde que anotara ese gol en las semifinales de la Supercopa de España, Valverde ha vuelto a recuperar la intensidad, el tono y la forma que tanto hizo característico al jugador uruguayo. Aunque honestamente, ya que estoy hablando de Fede Valverde, no puedo evitar lanzar una pregunta al aire. ¿Alguien sobre la faz de la Tierra me puede explicar por qué expulsaron a Federico Valverde ayer? Lo vi en directo, he visto 200 veces la entrada y yo no entiendo nada de lo que explica José Luis Munuera Montero. Él ve una falta súper grave, que no hay disputa de balón, que quiere hacerle daño a Baena, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí no. Es un poco extraño, da que pensar,
porque no es una falta en una ocasión manifiesta de gol, no es una jugada que digas tú que se está yendo Baena solo por la banda y que no le queda otra, como el día que le pegó el talegazo a Morata en la Supercopa de España. Para mí es una entrada normal. Falta amarilla, bueno, pero no como para que sea expulsión por roja directa. Pero es que la actuación de Munuera Montero ayer fue cuanto menos curiosa. Porque por un lado expulsó a Valverde y por otro lado el Atlético de Madrid llegaba al derbi con 4 jugadores apercibidos: Cardoso, Llorente, Coque y Sorlo. La jornada que viene el Atlético de Madrid juega contra el Fútbol Club Barcelona. Y de estos 4 apercibidos no podrá contar con 2 porque recibieron amarilla. A ver, falta sí, amarilla amarillita. Pero no entiendo realmente ayer cómo el colegiado se calentó de aquella forma a la hora de sacar las tarjetas. 6 jugadores fueron apercibidos por el técnico, 4 del Atlético de Madrid, todos con tarjeta amarilla, 2 del Real Madrid, Thiago Pitarch en el 63, también con tarjeta amarilla, y Federico Valverde con tarjeta roja directa. Además, si analizamos el acta que está en la página de la Real Federación Española de Fútbol, en el apartado de expulsiones, dice: en el minuto 77, el jugador 8, Valverde Dipeta Federico Santiago, fue expulsado por el siguiente motivo: por dar una patada a un adversario sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva. No sé qué tipo de fútbol quiere este colegiado, pero desde luego no aprecio nada de lo que destaca en la misma acta del encuentro. Pero el resumen es que el Real Madrid se va al descanso de las selecciones en la pelea por la Liga. De momento el Real Madrid, que suma 3 victorias seguidas de los últimos 5 encuentros del campeonato nacional, se encuentra ahora mismo a 4 puntos del FC Barcelona, con un clásico de por medio. Es cierto, y lo analizaremos esta semana, en el tiempo que Arbeloa lleva al frente del banquillo madridista, que el Real Madrid ha ido de menos a más. Empezó con el fatídico partido de Copa del Rey frente al Albacete, y es cierto que el equipo ha tenido luces y sombras, pero poco a poco, como ya venimos diciendo en este canal, se va asentando la idea de la presión alta y la defensa juntita. En cuanto a menciones de jugadores, pues hombre, si hay un mérito que darle al bueno de Arbeloa, es que ha conseguido meter a futbolistas que no estaban dentro de roles principales y sobre todo que han asumido la importancia de estar en el Real Madrid. Casos, por ejemplo, como el de Fran García, que prácticamente podríamos catalogar como el tercer lateral izquierdo del Real Madrid. Está claro que no vamos a hacer de mérito ahora de un Álvaro Carreras del que parte de la afición se ha podido olvidar debido al desempeño del canterano madridista. Pero sí es cierto que Fran García ha vuelto a demostrar que es de esos futbolistas que cumple. Y además, con coraje, con fuerza, con intención, al igual que Lunin, que a pesar de haber encajado 2 goles, pues hizo muy buen partido. Es cierto que de los 2 goles que le encajan a Lunin, prácticamente no puede hacer nada en ninguno de los 2 tantos. Primero, Luzman chuta dentro del área chica, y el segundo es un zapatazo de Nahuel Molina que ni sabiéndolo 3 días antes eres capaz de coger ese balón. Pero muy buen partido
del meta ucraniano, que no tuvo duda, que sacó muy bien los balones y sobre todo que salvó al Real Madrid cuando con uno menos, un cabezazo cruzado de Sorlo, que es cierto que no fue el mejor de los remates del delantero, pero pudo atajarla sin mayor problema. Al Real Madrid, por ponerle una pega, sigue teniendo mucha carencia en la parcela defensiva, sobre todo por el costado derecho. Ya se vio el día del Manchester City con Doku y también se apreció ayer con Lookman que el, entre comillas, poco tiempo de pierna que tuvo el ex del Atalanta fue sin duda el jugador más determinante del ataque rojiblanco, no solo por el gol, sino por cómo desbordaba y superaba a un Dani Carvajal que muchas veces necesitaba las ayudas. Y precisamente el gol de Lookman es el que clarifica cuál es el plan del Madrid y cómo este, cuando no se cumple, genera ciertas carencias. El Real Madrid tiene una idea muy clara de juego. Todo el equipo compacto, todos juntos y defendiendo en bloque. Ayer, en el primer gol que anotó el Atlético de Madrid, precisamente el conjunto local estaba volcado en el ataque y se encontraba, como se suele decir comúnmente, roto. Cosa que pudo aprovechar muy bien el Atlético de Madrid para hacer una combinación de pases y adelantar al conjunto rojo y blanco en el derbi. Pero el Real Madrid se sabe reponer de esas situaciones. Pero es que el Real Madrid está otra vez subidos todos al barco. Ahora viene un parón de selecciones que, salvo sorpresas o alguna lesión por parte de algún integrante de la plantilla, corta un poco la racha del conjunto blanco. Pero bueno, corta la de todos los equipos. Pasa que aquí, obviamente, hablamos de quién hablamos. Pero ahora el Real Madrid tiene todavía muchos duelos por delante. El Real Madrid retomará el 4 de abril la competición local midiéndose al Mallorca en Son Moix. Un estadio en el que no siempre es fácil para el conjunto blanco sacar los 3 puntos. Es cierto que el Mallorca no viene en los mejores momentos, que está contando ahora con De Micheli, pero es una trampita. Luego, en la Liga recibirá al Girona, pero entre medias tiene el duelo en el Bernabéu frente al Bayern de Múnich. Y ahí vuelve a aparecer la duda de si el equipo irá a todas o tendrá que elegir. Porque está claro, al Bayern, que viene de pegarle un auténtico repaso al Atalanta en la fase de octavos, no quiere dejar duda frente al Real Madrid. Y supongo que el cuadro dirigido por Kompany querrá cerrar la eliminatoria en la ida. Y para mí el partido contra el Bayern no es un problema. Porque sé que son las cosas que ponen y motivan a los jugadores del Real Madrid. Son esos partidos, esas noches donde todo el mundo del planeta fútbol mira la tele, donde los jugadores del Madrid destacan por querer brillar constantemente. El problema son los partidos entre medias. Queda mucho todavía para el clásico que pueda apretar un poquito más la liga. Pero sí es cierto que el Real Madrid tiene y debe de seguir presionando al FC Barcelona. Entre medias se medirá al Atlético de Madrid hasta en 3 ocasiones. En la siguiente jornada de liga y el duelo en Champions. La verdad es que el papel que está haciendo Arbeloa desde que está al frente de la primera plantilla no está siendo ultra innovador, no está siendo
ultra revolucionario, no está siendo algo digno de los amantes intrépidos de la pizarra, pero sí está siendo efectivo. Sí está siendo lo que el Real Madrid necesitaba. Coraje, cabeza y cojines. Con todo eso, el Real Madrid puede ir más allá. Con todo eso, el Real Madrid puede apretar. Y quizá ahora que vienen partidos, entre comillas, mal dados, y que ayer pudimos ver unos minutos de un Kylian Mbappé al que todavía se le nota que viene renqueante de la lesión, y más todavía de un Jude Bellingham que sigo sin entender a dónde leches va con la selección cuando ha disputado 10 minutos mal hablados con el Real Madrid. Ha llegado la hora de que esa segunda línea, ese Real Madrid B, quizás tenga que dar un paso al frente y encargarse de la competición local. Porque claro, hay muchos jugadores que van a venir de disputar encuentros, de acumular muchísimos kilómetros en las piernas y que tendrán que estar listos para un encuentro de liga contra un Mallorca que va a tener un descanso brutal y contra un Bayern de Múnich que esté mejor o esté peor, el conjunto alemán siempre destaca por su poderío físico y futbolístico. Pero esos son problemas que veremos más adelante, porque hoy de lo que ha habido que hablar y de lo que se ha hablado es que el Real Madrid solventó un partido muy difícil, aguantó las líneas como las tenía que tener, la presión alta de Arbeloa funciona e hizo que al conjunto del Cholo le temblaran las piernas y sobre todo, que es muy importante, jugadores claves como Vinicius Junior no se desconectaron como si le ha pasado en otros encuentros. Pero bueno, en fin, tampoco matemos al chaval, que eso son cosas de humanos. Pero ayer Vini se volvió a demostrar a sí mismo que estando centrado y focus en el balón, no hay lateral que le pueda pasar por encima. Y ahora que estamos en el tiempo de descuento de este vídeo, aprovecho para recordarte que te tienes que suscribir, que le tienes que dar me gusta para no perderte ningún tipo de información. Dime qué te pareció el partido del Real Madrid ayer frente al Atleti, ponlo en comentarios que te estaré leyendo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.